acá vemos la importancia de mirar el todo cuando vamos a tratar a una persona y sobre todo si estamos pensando en todo lo que involucra las funciones orofaciales. Entonces no es solamente que coma y que coma ese alimento, sino que cómo lo va a comer, cómo está su sistema de equilibrio, cómo está el sistema sensorial, cómo está procesando eso. Y creo que es tan importante no olvidarnos de la masticación porque por mucho tiempo hemos olvidado de la masticación y vamos como a la deglución. Nos hemos preocupado harto del habla, por ejemplo, pero la masticación es algo que hemos dejado un poco de lado por harto tiempo, sobre todo cuando pensábamos o trabajamos el frenillo, ¿no es cierto? Cuando decimos el frenillo alterado y pensamos que la repercusión va en el habla, pero en realidad lo que más repercute es la masticación o es uno también un sistema que está alterado. Y si pensamos que la masticación pasa a ser una fase importante de la deglución, entonces entendemos que están todas las otras funciones interrelacionadas. Ujú. Eh, Te estoy escuchando súper atenta. Te agradezco enormemente por todos los conocimientos que estás entregando en este podcast, que fue como lo mismo, era como una clase magistral, donde yo tomo apuntes y escribo todo lo que voy aprendiendo. Como estamos hablando de las funciones orofaciales, podríamos ya, como para ir cerrando, hablar de las últimas dos funciones. Vamos a saltarnos en esta instancia quizás la succión, pero podríamos hablar de cómo son los sistemas sensoriales en el proceso de la respiración y del habla. Bueno, con respecto a lo que es el sistema sensorial del procesamiento tanto en la respiración como en el habla, vamos a enfocarnos directamente en el tema de respiración, ¿no? Entonces, la respiración es una función vital, ¿no? Que se realiza obviamente por vía nasal, ¿no? El cual permitiendo que el aire inspirado al pasar por la nariz principalmente sea esto purificado, filtrado, calentado y humidificado, ¿no? Para el trayecto hacia los pulmones. Entonces esto es muy importante observar, ¿no? De que prácticamente esta característica sensorial, olfativa, independientemente a percibir los olores, es importante que tenga un nivel de funcionamiento adecuado, porque esto no va a prevenir ciertas alteraciones, por ejemplo, en la respiración oral, ¿no? En las alteraciones de la apnea del sueño, ¿no? Que se está moviendo mucho en el tema de la motricidad orofacial últimamente con respecto a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, es muy importante tener este nivel de aireamiento muy importante, ¿no? Y este modo de respiración, ¿no? Que es el nasal, va a proteger las vías aéreas superiores y va a permitir un adecuado desarrollo del complejo cráneo facial, que es muy importante, ¿no? Que es, dicho sea de paso, esto está asociado muchas veces con la función de masticación y deglución, ¿no? Y sobre todo la postura de los labios y la lengua, ¿no? Proporcionando directamente una acción muscular, ¿no? En el cual va a tener una postura adecuada, ¿no? Postura lingual, postura labial, ¿no? Y permitiendo obviamente un factor de desarrollo óseo en forma adecuada, cosa que no tienen estos niños con alteraciones en la respiración, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces es muy importante manejar esto, no solamente ello, sino observar de que la respiración está íntimamente ligada, digamos, al complejo orofacial, ¿no? Con la postura corporal, en el cual va a influenciar mucho en el patrón respiratorio, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando existe una alteración en la relación sinérgica, ¿no? De las cadenas musculares, tanto anteriores y como posteriores? Y esto lo vemos, por ejemplo, con el uso excesivo del celular, ¿no? Que Ujú. actualmente vemos a las personas siempre en posición inclinada, ¿no? Con la cabeza constantemente flexionada, y esto hace que prácticamente tengamos un patrón respiratorio deficiente, ¿no? Consecuentemente, a la larga vamos a tener alteraciones también en las funciones estomatologosognáticas, por ejemplo, la masticación, la respiración propiamente dicha y hasta la deglución, porque al tener mucho tiempo, principalmente en niños pequeños, la cabeza bastante inclinada o gacha, vamos a tener muchas veces una protrusión, una tendencia al crecimiento La protrusión mandibular, ¿no? mandibular. Entonces, ahí vamos viendo qué tan importante es esta influencia, ¿no? Entonces, en este sentido, se observa, ¿no? De que la influencia también va en relación a varios sistemas sensoriales, ¿no? Como obviamente el olfato, la relación directa con el paladar, ya lo hemos comentado inicialmente, tanto como el tacto, la propiocepción, el sistema vestibular relacionado a la parte de la visión,
¿no? Que se relacionan directamente con la masticación. Entonces son componentes que a su vez, como la masticación y la deglución están relacionadas con otros factores y otros niveles sensoriales, también lo hace la respiración. Con respecto a lo que es el habla, ¿qué podemos mencionar con respecto al habla? ¿No? Es una función bastante compleja, ¿no? Producida por la planificación, el planeamiento específicamente y sobre todo ejecución. ¿Ejecución de qué? De algunas secuencias de movimientos, ¿no? Organizados por el sistema nervioso central, ¿no? Y aquí viene a la mente lo que es la adquisición directa de estos fonemas, ¿no? En el cual en el niño pequeño va a envolver directamente la producción, organización y la percepción de los sonidos del habla, ¿no? Y aquí va a depender también de aquellas habilidades motoras que tienen los chicos, ¿no? Y principalmente articulatorias, ¿no? De los sonidos con mayor precisión. Entonces esto nos va a tener en consideración y pensar que siempre tenemos que tener una coordinación de estos movimientos, ¿no? Coordinación de los movimientos del sistema orofacial directamente para una producción correcta del habla. Entonces la precisión directa de la articulación es necesaria para esta función, ¿no? Están relacionados directamente la presencia de algunos componentes, como por ejemplo los dientes, los labios, la movilidad directa de la lengua, ¿no? De la mandíbula. No solamente eso, hay que observar también un espacio intraoral adecuado, ¿no? Para la articulación de los fonemas, ¿no? ¿Por qué no va a permitir un adecuado nivel de resonancia también? Entonces, al observar esta característica directamente del habla, tenemos que ver todos estos componentes, ¿no? Que no solamente es la articulación, sino estamos mencionando también, ¿no? En este caso, si vamos a trabajar directamente con otros componentes directos relacionados al habla, estamos viendo lo que es la parte de la prosodia, resonancia, entonación, ritmo, ¿no? Son características específicas dentro de este patrón. En el año 2014 aproximadamente, Tome y Oda, ¿no? Empezaron a identificar directamente, ¿no? Que el habla es dependiente, ¿no? De una buena praxia, ¿no? En este caso, sabiendo que está iniciada directamente por un input sensorial, ¿no? Y finalizada después del procesamiento sensorial en una acción motora evidente a través de los sonidos del habla. Entonces, en este sentido, el habla está iniciada, ¿no? Se podría decir, por acciones directamente sensoriales, principalmente tanto auditivas, proprioceptivas, visuales y vestibulares. ¿Qué quiere decir con esto? Es muy importante identificar, ¿no? Cuándo es un sistema de alteración fonético y cuándo es una alteración del sistema fonológico y o fonético fonológico, ¿no? Entonces es un tema bastante importante también, ¿no? Que muchas veces se lleva con consideración a trabajar de la misma manera y no es así, ¿no? Entonces hay que observar cuáles son las alteraciones sensoriales que muchas veces se relacionan con el habla y poder identificar. Vuelvo a repetir, ¿no? Que si es un cuadro de tipo fonético, fonológico o mixto, ¿no? Que van a repercutir obviamente en su proceso de comunicación integral. Sí. Bueno, muchas gracias por esta gran conversación que pudimos tener, en realidad esta clase para mí. Creo que queda mucho por aprender, me sigo maravillando de todo lo que podemos seguir aprendiendo con respecto a nuestra disciplina y a las otras disciplinas, de cómo podemos integrar nuestros conocimientos, trabajar con otros profesionales y tener mayores resultados con los pacientes. Así es que vamos a ir dando fin a este podcast. Nuevamente agradecerte por tu tiempo, por tu disposición, por haber accedido a esta invitación que te hice, que para mí es un honor poder tenerte acá, aprender contigo. Te sigo hace bastante tiempo, he leído tus artículos, veo ahí qué haces en redes sociales. Gracias por permitirme compartir también con los compañeros, ¿no? Bueno, en conclusión, ¿no? Lo que deja con respecto a lo que es el tema de trastornos de este procesamiento, es muy importante observar, ¿no? Directamente cuál es la alteración específica en este proceso de información. Tal es así que tenemos que observar, ¿no? Cuáles son las habilidades de percepción, ¿no? De interpretación que podamos tener ciertas deficiencias. Y esto puede ser a nivel corporal, ¿no? A nivel cráneo facial, por ejemplo, y a nivel
más específico, ¿no? En este sentido que trabajan ya los colegas del equipo multidisciplinario. Estamos hablando de los fisioterapeutas o kinesiólogos o los terapeutas ocupacionales, ¿no? En el cual nos van a permitir trabajar de una manera multidisciplinaria, tratando de comprometernos un poco más con ciertas habilidades y sobre todo resolver algunos problemas, ¿no? Pues como por la coordinación de los movimientos, ciertas armonizaciones, ¿no? Y principalmente el mantenimiento de la postura. Entonces siempre es muy importante trabajar en equipo, ¿no? Porque si no, prácticamente no podemos hacer todas las cosas a la vez, ¿no? Porque son muchas las técnicas, mucho el tiempo que se amerita para trabajar directamente con una alteración sensorial, ¿sí? Bueno, eh, simplemente les invito, ¿no?, a seguirme por las redes como David Parra. Tengo el canal de YouTube en el cual tenemos entrevistas, ¿no?, de diferente índole, siempre relacionada al tema de la fonoaudiología, terapia de lenguaje y logopedia, ¿no?, en temas bastante apasionantes para la multitud, ¿no?, que nos sigue. Y también tengo el podcast, ¿no?, el podcast de David Parra, en el cual estamos en Spotify, por ejemplo, ¿no?, en ebooks, ¿no?, en el cual nos va a permitir dar lo último de aquellos estudios de investigación que están saliendo relacionados, ¿no? Afortunadamente tengo acceso a estudios que son de primera mano, ¿no?, y que siempre damos la referencia y comentamos un poco más sobre estos artículos que probablemente salgan en libros más adelante, ¿eh? Entonces también tengo David Parra RE, blogspot.com, van a encontrar bastante material, ¿no?, de información relevante para nuestra carrera, ¿sí? Bueno, en sí, hay muchas cosas que seguir compartiendo. Agradezco al podcast En Mente, ¿no?, que permite compartir estos espacios tan importantes para la fonoaudiología, terapia de lenguaje y logopedia en el mundo, ¿sí? Gracias por compartir esto.